Muy bien. En relación a paisaje, vamos a ver ahora el tema, en relación a espacio, perdón, vamos a ver ahora el tema del paisaje. En una clase presencial, yo empezaría por preguntarles a ustedes qué entienden por paisaje. Más todavía les pediría que, en vez de darme una definición verbal, lo describieran con un gesto. Y probablemente el gesto de ustedes sería, esta es otra vez mi experiencia de años anteriores, sería un gesto hecho con el brazo, haciendo un giro de izquierda a derecha y señalando hacia adelante, es decir, hacia lo que tienen al frente. Este es el gesto más corriente cuando alguien pregunta qué entendemos por paisaje. Sin embargo, ese gesto tiene por detrás un concepto tradicional, clásico de paisaje, pero que ha sido revisado por las ciencias sociales en estas últimas décadas, y es lo que vamos a ver ahora. El problema de la definición de paisaje empieza porque el paisaje es tanto un objeto como una experiencia, como una representación. Y en ese sentido resulta un concepto sumamente complejo y que además está connotado ideológicamente. ¿Cuándo aparece el concepto de paisaje? Fíjense ustedes que no es un concepto tal como lo entendemos nosotros, que aparezca, por ejemplo, en culturas arcaicas. Y en Occidente aparece recién hacia los siglos XVI y XVII. Y por esto del sinequismo, esto de que todo tiene que ver con todo, tiene una relación directa con el desarrollo de un sistema político y económico que conocemos como capitalismo. ¿Por qué? Porque la expansión de Europa hacia las colonias, a partir del descubrimiento por parte de los europeos de América y por otra parte el desarrollo de las estrategias de navegación y los sistemas de navegación, hicieron aparecer este concepto de paisaje, sobre todo en relación a territorios nuevos a ser colonizados, a ser explotados. En esto tuvo mucho que ver el desarrollo de la cartografía. La cartografía pretendió darle o darse a sí misma un estatus de objetividad, en tanto que tecnología de conocimiento y por lo tanto de poder. Ahora, trajo aparejada consigo la cartografía una mirada distante del territorio que manipula y deshumaniza el mundo. El ser humano se coloca como por fuera y por encima del territorio, ¿sí? La injusticia y el sufrimiento, por ejemplo, no aparecen en los mapas. Por lo tanto, la cartografía se constituye como un discurso teleológico susceptible de ser utilizado para sustentar el poder dominante y reforzar el status quo. En ese sentido, la cartografía ha sido, en definitiva, un instrumento del imperialismo. Fíjense ustedes, el planiferio más conocido, que es la proyección de Mercator, el
planiferio que probablemente ustedes han usado en la escuela, coloca a Europa en el centro del mundo y tiene proporcionalmente un tamaño mucho mayor al real, ¿sí? Mientras que las regiones colonizadas aparecen como reducidas. Fíjense en el mapa que está arriba y hacia la izquierda, como el área azul, que es el área que corresponde a Europa, parece tener casi la misma superficie que América del Sur. Muy distinta es la situación si miran el mapa que está abajo, ¿sí? Donde Europa resulta mucho más chiquitito, casi la mitad o la tercera parte de lo que es la superficie de América del Sur. Si ponemos la cadena de semiosis ilimitada en funcionamiento, veremos que tanto en la pintura como en el diseño de jardines, el paisaje logró visual e ideológicamente lo que las mediciones y la cartografía lograron en la práctica, es decir, el control y la dominación del espacio como una entidad absoluta y objetiva, cuya transformación se dio en una propiedad, ¿sí? Esta pintura del paisaje o el diseño de los jardines le permitió de alguna manera al individuo o al Estado constituirse en propietario del paisaje. Fíjense ustedes, por ejemplo, dos fotografías de dos, una fotografía, la otra una pintura, de dos jardines muy conocidos, ¿sí? Uno la Villa de Artimino y el otro los jardines de Versalles. Lo que ustedes ven allí es una geometrización del espacio que hace que el ser humano de alguna manera esté expresando en el espacio yo y en el paisaje por consecuencia, yo hago lo que quiero, lo diseño como quiero. El territorio, el espacio, este lugar es mío y yo puedo dibujarlo como mejor me parezca. Fundada en la geometría, la perspectiva lineal fue considerada como el descubrimiento de las propiedades inherentes al espacio. La forma y la posición se muestran como relativas y se le atribuye a esta perspectiva lineal un estatus de objetividad. En realidad, lo que está haciendo esta perspectiva lineal es traducir una concepción racionalista y burguesa del mundo, porque coloca en el centro del espacio al individuo humano, ¿sí? Como medida de su mundo y como controlador de ese mundo. Fíjense ustedes, esta pintura atribuida a Piero della Francesca, de la ciudad ideal, está hecha en base a lo que llamamos antes la perspectiva lineal. En la imagen de abajo tienen trazadas las líneas que permiten, estas líneas confluyen en un punto que se supone que es el punto que un individuo humano, un ser humano tendría justo delante de sus ojos, también llamado punto de fuga. De esta manera, en esta perspectiva lineal, el hombre se coloca en lugar de Dios, todo lo que existe es lo que fue traído a su presencia, y la vista, que es el sentido predominante en Occidente, es la metáfora dominante de la adquisición de conocimiento. Esta vista tiene un papel preponderante en las ciencias, sobre todo en las ciencias de la observación, en cuanto a la definición de lo que es real
y lo que es verdadero. En la modernidad, el paisaje se considera como el objeto a ser contemplado, ¿sí? El mundo es una imagen y es un objeto, y el hombre, que es el sujeto, es el observador externo, pero no forma parte del paisaje. Entendiendo que en la modernidad confluyen la razón y el capitalismo, el hombre allí se coloca como sujeto activo que observa una naturaleza pasiva que es el objeto de la ciencia. Las cosas en el mundo son atomizadas y distanciadas de la participación humana como objetos producidos y consumidos por sujetos. Se establecen así relaciones de poder donde, obviamente, el dominante es el sujeto. En el siglo XX, la división intelectual entre arte y ciencia y, por otra parte, la invención de la fotografía ponen en jaque al concepto tradicional de paisaje. Y es la geografía la que se apropia del concepto como área específica de interés científico. Por otra parte, tanto en la fotografía como en el turismo, el paisaje se convierte en una mercancía. Lo que las ciencias sociales contemporáneas proponen es que, como hemos visto antes en otras unidades, los pares cuerpo-mente, espíritu-materia, sujeto-objeto son dicotomías falsas. También es falsa la dicotomía observador-paisaje. En realidad, el ser humano es parte del mundo y por lo tanto es parte de un paisaje entendido no como un conjunto de objetos físicos, sino como una red significativa, un horizonte de inteligibilidad en la cual estamos inmersos. Por eso, paisaje es un concepto relacional, ya que capta nuestra atención por lo que sucede en él o por lo que esperamos encontrar en él. Julian Thomas propone definir al paisaje como una red de sitios relacionados que han sido gradualmente revelados mediante las interacciones y actividades habituales con las personas a través de la afinidad y la proximidad que éstas han desarrollado con ciertos emplazamientos y a través de acontecimientos importantes. Dicho de otro modo, un paisaje vivo es un conjunto de relaciones dinámicas entre tierra, lugares, personas y materia. Anschutz y otros, por su parte, proponen que el paisaje es a la vez un registro material de patrones de conducta y una construcción simbólica. Vuelvo a repetir una vez más y no me voy a cansar de recordarles que tengan mucho cuidado con el uso del término simbólico. No es mi intención, corregirle la plana a Anschutz, pero está usando mal la palabra. Debería haber dicho una construcción sígnica o una construcción semiótica. A través de las rutinas diarias, de las creencias y valores, las comunidades transforman sus alrededores físicos en lugares significativos según pautas concretas de morfología y disposición. El paisaje tiene tres dimensiones: una dimensión física, una dimensión social y una dimensión semiótica. Física en tanto entorno físico o matriz medioambiental de la acción humana.
una dimensión social en tanto entorno social o medio construido por el ser humano en el que se producen las relaciones, y una dimensión semiótica en tanto entorno significativo que ofrece la base para comprender y desarrollar la apropiación humana del medio. Aquí hay 4 premisas que se interrelacionan. Paisaje no es sinónimo de medio ambiente, en primer lugar. El paisaje es significativamente construido por el ser humano. Los paisajes son un mundo de productos culturales. En tercer lugar, el paisaje es el escenario para todas las actividades de una comunidad y son, por lo tanto, construcciones dinámicas en las que cada comunidad impone su propio mapa cognitivo del mundo, antropogénico e interconectado, de morfología, planificación y significado coherente. Por lo tanto, el paisaje es un proceso nunca terminado cultural. En realidad, cuando estamos ante un paisaje o en un paisaje, podemos decir que allí hay múltiples paisajes que dependen, esta multiplicidad depende de las percepciones de cada persona que se sitúa frente al paisaje en distintos ángulos, según su edad, su historia, su procedencia, etc. ¿Es posible, podemos preguntarnos como arqueólogos, es posible pensar un sitio arqueológico independientemente del paisaje? La respuesta debería ser un no, más o menos taxativo. ¿Por qué? Porque si bien podemos limitar nuestro análisis a determinados objetos o a un determinado sitio, más tarde o más temprano tenemos que colocar esos objetos o ese sitio en el paisaje en el que esos objetos o ese sitio estuvieron vivos, ¿sí? Porque la interrelación, el diálogo entre el paisaje, el sitio, el paisaje y los objetos es una relación dialógica y profundamente interdependiente. Criado Boado es probablemente uno de los arqueólogos que más tiempo y esfuerzo ha dedicado a la arqueología del paisaje, a la que define como una estrategia de investigación que pretende reconstruir e interpretar los paisajes arqueológicos a partir de los objetos que los concretan. La arqueología del paisaje es la inclusión de la práctica arqueológica dentro de coordenadas espaciales, es decir, teniendo en cuenta el papel que el espacio juega dentro de la investigación arqueológica. Las principales características que tiene esta arqueología del paisaje son, en primer lugar, el tratamiento de los elementos del registro arqueológico como entidades formales que son el producto o el efecto de la acción social. En segundo lugar, el reconocimiento de que esas entidades se proyectan espacialmente y por lo tanto pueden ser percibidas y descritas. En tercer lugar, la asunción de que esas entidades son el resultado de un determinado pliegue o inflexión entre el mundo fenoménico y el universo conceptual. En cuarto lugar, la presuposición de que todo lo visible
es significativo. Si no le asignamos un significado, sencillamente es que no lo vemos. En quinto lugar, la utilización de las condiciones de visibilidad del registro arqueológico como recurso de descripción e interpretación del mismo. En sexto lugar, la definición del contexto espacial del registro arqueológico, tanto actual como original, como método de análisis del mismo. En séptimo lugar, la reconstrucción del contexto original buscando relaciones espaciales significativas entre las entidades del registro arqueológico o sus proyecciones con otros códigos o niveles de su misma formación social. Y finalmente, la interpretación del significado del contexto espacial del registro arqueológico mediante analogías débiles entre este y el paisaje actual. La arqueología del paisaje tiene dos objetivos. En primer lugar, reconstruir los paisajes sociales de épocas prehistóricas y en segundo lugar, estudiar los procesos de cambio y continuidad que han constituido el paisaje actual. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque? Por una parte, permite relacionar los distintos contextos: el espacial, el temporal, el ecológico, el cognitivo, en los que los pueblos interactúan creativamente con sus entornos. En segundo lugar, proporciona marcos históricos culturales para evaluar e interpretar observaciones diversas sobre la variabilidad espaciotemporal de la organización y estructura del registro material. En tercer lugar, sirve de sustento a la construcción de la memoria, el patrimonio y la identidad de un grupo. Algunos ejemplos. En la arqueología del paisaje se cruzan dos conceptos. Por una parte, la teoría de la estructuración de Giddens y por otra parte el concepto de capital simbólico de Bourdieu. Recuerden que Giddens, que es un postestructuralista, propone el término estructuración como una corrección al concepto de estructura. Giddens considera que el concepto de estructura es muy rígido, muy inflexible y que hay una interrelación de mutua dependencia y de mutua influencia entre el sujeto social y la estructura social. Y esa estructura está en permanente cambio, justamente por esta interrelación. Por eso es que prefiere hablar de estructuración más que de estructura. Y por otra parte, Bourdieu habla de capital simbólico para referirse a los significados que los seres humanos les asignamos a los bienes materiales, otorgándoles un valor que es un valor simbólico. Llevado estos dos conceptos a la arqueología del paisaje, vamos a decir, por una parte, que por eso hablamos antes de paisaje como proceso más que como dato terminado, porque el paisaje está siendo reestructurado permanentemente por los sujetos que lo habitan. Y por otra parte, como esos sujetos que lo habitan le asignan al paisaje determinados significados, se constituye entonces el paisaje como un capital simbólico. Thomas y Tilly, por otra parte,
abogan por la introducción de la perspectiva fenomenológica en la arqueología del paisaje, subrayando el papel que el cuerpo juega en esta percepción del paisaje. La percepción, en este caso del paisaje, implica el uso simultáneo de todos los sentidos. La experiencia sensorial es una totalidad sinestésica. No solamente veo el paisaje, lo percibo, con el tacto, puedo tocar las partes del paisaje, puedo olerlo, puedo sentir el viento o el olor sobre mi piel. Para algunos autores, esta perspectiva llevaría un serio riesgo de subjetivismo, pero Criado Boado subraya al respecto que no se trata de estudiar la percepción a escala individual, sino a escala social, infiriendo los sistemas sociales, nosotros podríamos decir la gramática de producción, que guía, orienta y predetermina la percepción. Thomas dice, no podemos meternos en la cabeza de las personas del pasado mediante actos de empatía, pero sí podemos reconstruir el conjunto de circunstancias materiales que se integraban en un universo significativo en el pasado. ¿Cuál sería una probable metodología de análisis del paisaje arqueológico? En ese sentido, Criado Boado propone una metodología deconstructiva para el análisis del espacio arqueológico, delimitando en primer lugar las formas del espacio mediante un esquema topográfico que incluya un análisis fisiográfico y morfológico, un análisis del tránsito y un análisis del uso y la ocupación del suelo. En segundo lugar, un análisis del paleoambiente y en tercer lugar, el registro arqueológico. Con respecto a la relación entre paisaje y herencia, es interesante pensar la relación que hay no solamente entre paisaje y herencia, sino entre paisaje y memoria. Teniendo en cuenta que el medio por el cual conocemos un lugar o un paisaje es el cuerpo, y teniendo en cuenta que cuerpos y lugares constituyen paisajes, podemos pensar entonces que los lugares entretejen, incluyen personas, memorias, estructuras, historias, mitos y símbolos. Por lo tanto, no hay percepción de lugar y de paisaje sin memoria. Partiendo de la base de que la cultura es un sistema de signos para producir, almacenar y transmitir información, y que las percepciones y los valores significantes asignados dentro de la comunidad humana se definen culturalmente, podemos decir que las comunidades transforman sus alrededores físicos en lugares significativos según pautas concretas de morfología y disposición. Entonces, los pueblos generan un paisaje como producto cultural y esa conceptualización es un elemento clave de su herencia y les da un sentido propio del tiempo y del espacio. Forma parte de la narrativa de cada comunidad el cómo la gente ocupó, utilizó y transformó sus paisajes y las consecuencias materiales de ello.
probablemente, no sé cuántos de ustedes son tucumanos, pero si hay entre ustedes tucumanos, piensen cuál es la relación que ustedes, relación afectiva me refiero, ¿no? Que ustedes tienen con los cerros. Hay tucumanos que cuando van, por ejemplo, a Buenos Aires o a La Pampa, que son lugares básicamente llanos, tienen hasta una nostalgia física de los cerros, ¿sí? Y viceversa. Probablemente a un pampeano vivir en un lugar como Tucumán, el cerro le resulte un límite, un escollo visual, un obstáculo visual, puede hasta tal vez producirle una sensación de, exagerando un poco, de claustrofobia, ¿sí? También pueden pensar en cómo construyen su identidad aquellas comunidades, aquellos grupos que viven junto al mar y establecen con el mar una relación afectiva, profundamente subjetiva, pero que marca la identidad del grupo. De esa manera, los paisajes se convierten a su vez en el espejo de una comunidad. Ingold, en un artículo muy interesante que ustedes tienen en la bibliografía, se pregunta qué quiere decir esto de pueblos indígenas o pueblos originarios. Poniéndome, disculpen la autorreferencialidad, pero como no los tengo a ustedes al frente y no conozco las historias de ustedes, tengo que remitirme a alguien que conozco. Yo nací en la Argentina. Mis padres nacieron en la Argentina, no mis abuelos. Pero mis padres sí, yo sí. ¿Yo puedo considerarme originaria o indígena de la Argentina? ¿A qué llamamos pueblos originarios o pueblos indígenas? Se pregunta Ingold, ¿no? Tratando de dilucidar este concepto de indígena o de originario. Y si un grupo, fíjense en la foto que puse como ejemplo, este grupo es un grupo de músicos bolivianos y están, como ustedes pueden ver, en Roma. Supongamos que, no conozco la historia del grupo, pero supongamos que se han asentado en Italia, que viven en Italia, que viven en Roma. Dejaron de ser indígenas bolivianos. Supongamos que más todavía piden la nacionalidad italiana. Dejan por eso de ser indígenas, dejan de ser por eso de ser pueblos originarios americanos. ¿A qué estamos llamando ser pueblo originario? Lean el artículo, no me voy a demorar yo aquí en explicárselo a ustedes, que además es sencillo de leer y es divertido, pero sí es interesante cómo pone en juego, en esto de qué es ser indígena y qué es ser originario, Ingold pone en juego 5 conceptos que nosotros usamos muchas veces con mucha liviandad. Y esos 5 conceptos son ancestros, generación, sustancia, memoria y territorio. Alternativamente, él propone que el concepto, el modelo más adecuado para hablar de pueblo originario, pueblo indígena, es el modelo relacional, ¿sí? Proponiendo como metáfora no un árbol, sino un rizoma. Revisita y revisa así los 5 conceptos de los que les hablé antes.